¿Cómo te fue la película? Bien, abuela. Aires acondicionados Inverter Tecnomaster. Ahorra comprándolo y ahorra usándolo. Tecnomaster. En aires, lo más duro. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Recuerda que para ver bien y verte bien debes visitar Óptica Oviedo. Todos los martes al comprar tu montura obtienes los cristales gratis y todos los jueves al comprar los cristales te llevas la montura completamente gratis. Solo en nuestros jueves del ahorro. Aprovecha nuestras grandes ofertas y ven a Óptica Oviedo. Oferta válida en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Óptica Oviedo, más que óptica. Algunas restricciones aplican. Buenas tardes, señores. Hoy viernes estamos aquí con ustedes. Hoy tenemos una variedad de temas de qué hablar. Pero vamos a empezar llevándoles a ustedes las palabras del senador dominicano por la provincia de Pedernales, Dionis Sánchez. Señor joven, muy activo, que hace tiempo que está en política en nuestro país. Y oímos algo que él dijo, y creemos que todos los dominicanos deben oír lo que dijo ese señor, porque todo lo que dijo es correcto, verdadero, y por fin las autoridades dominicanas parece que están perdiendo el miedo a todos esos organismos internacionales y toda esa prensa que está fuera de aquí, desinformando, diciendo las cosas como no son. Los dominicanos que sabemos en general cómo son las cosas, excepto algunos grupos de personas que creo que reciben beneficios económicos diciendo las cosas como no son, pero hay quien dice las cosas como son. Adelante con el programita que trajimos para ustedes. Que quiero aclarar que lo sucedido en Pedernales nada tiene que ver con asuntos de xenofobia. Si hemos tenido una frontera pacífica y que se ha convivido en hermandad, es precisamente en la provincia de Pedernales. Tenemos más de 20 años llamando la atención de lo que está sucediendo en Pedernales. Esto fue el 27 de marzo de 1999, a la sazón nosotros éramos diputados en representación de la provincia de Pedernales. Y decíamos, diputado denuncia que haitianos se están apoderando pacíficamente de Pedernales. Esto salió en el periódico La Nación, que ya no existe, la periodista Lilian Mateo. Y así podemos mostrar, haitianos se adueñan de la provincia de Pedernales, Listín Diario. Mencía, un pueblo donde se pierde la dominicanidad. Senador dice, Pobreza del Sur incentiva la migración. Vice del Senado dice, pueblos de la frontera migran ante pobreza. Lo sucedido en Pedernales tiene que ver con un cúmulo de situaciones sin consecuencias. Se publicó
de dos cefrones en hechos diferentes que fueron despojados del fusil y uno de ellos dejado por muerto. Robos permanentemente y van y se refugian en Haití y no hay forma de que la justicia pueda actuar. En enero mataron a un agricultor en Oviedo e inmediatamente se refugian en Haití y no hay forma de que la justicia actúe. El 19 de febrero matan a esta pareja de esposos, un hermano del ex senador Ángel Dinócrate Pérez Antico y su esposa, en su hacienda. Dos ciudadanos correctos, trabajadores. Murió en el hecho el señor Reyes y la señora, con una valentía extraordinaria, salió hasta la calle con varios machetazos y duró 20 días entre la vida y la muerte. Las autoridades de Pedernales se reúnen con las autoridades haitianas y le piden que ese nacional haitiano que tienen retenido, que le incautaron el motor propiedad de ese señor asesinado, que lo devuelvan al país para que sea juzgado. Y las autoridades haitianas se niegan y lo envían para Puerto Príncipe. Y hoy sale un periódico de los más importantes de Haití, el Le Noville, y dice que es una trama del pueblo dominicano lo que pasó en Pedernales. Que los asesinados fueron por dominicanos y que es para la repatriación de haitianos, como si nosotros necesitáramos tener que actuar de ninguna manera para repatriar de este país, que es soberano, a cualquier ciudadano, a cualquier extranjero que esté en condiciones ilegales. Lo que pasó en Pedernales es producto de la indignación de un pueblo de hechos sin respuestas. Fue el pueblo que se tiró a las calles. Y fíjense que gracias a Dios lo que el pueblo estaba pidiendo era que los ciudadanos haitianos se retiren. Que se retiren de la ciudad de Pedernales. Y le pedimos desde aquí al señor canciller de la República que haga posible que esos tres hermanos que cometieron este hecho puedan ser juzgados en el país, porque de lo contrario lo que ha sucedido en Pedernales, y gracias a la intervención de las autoridades y el liderazgo de Pedernales, que ha jugado un papel preponderante para que las cosas no se vayan de las manos, si esos ciudadanos haitianos no son juzgados, ante cualquier situación que se vuelva a dar en Pedernales o en cualquier parte de este país, va a estallar y tendremos consecuencias lamentables. No es posible que cualquier ciudadano haitiano cometa un hecho en este país y va y se refugia a Haití y no hay forma de que sea juzgado en el país. Si sigue aconteciendo este tipo de hechos, la respuesta del pueblo va a ser violenta, porque es una gota que ha rebosado la copa. En Pedernales no es verdad que somos xenófobos como se ha querido decir. Muy por el contrario, las relaciones que se viven entre Pedernales y Haití han sido siempre de mucha colaboración. Lo que pasa que nosotros sabemos que el pueblo haitiano no tiene salida, no tiene alternativa, y yo he dicho que ante una frontera virtual, que es lo que tenemos, una frontera virtual, porque he escuchado a gente decir, cierren eso que se llama frontera. ¿Qué es lo que van a cerrar? 5 puertas de 10 metros y los otros 300 kilómetros, ¿qué van a hacer con ellos? Si este país no propicia que en toda la línea fronteriza se creen fuentes de empleo, se hagan muros de industrias, de empresas, para que los ciudadanos haitianos puedan laborar en ella y quedarse en su país, y también nosotros los fronterizos poder encontrar dónde trabajar, dentro de poco tiempo
probablemente 2 décadas, nos llamaremos ciudadanos dominico-haitianos, porque no hay forma de que este país controle la inmigración haitiana si no es propiciando que ellos tengan empleo ahí en la frontera y se puedan quedar ahí mismo. Como no ha podido controlar Estados Unidos la migración desde México. Es tan terrible esto que no existe ni siquiera un acuerdo de extradición. No existe un acuerdo de extradición entre República Dominicana y Haití, que tienen una frontera de más de 300 kilómetros, una frontera inhóspita y en muchas ocasiones, en muchos lugares, intransitable. Si no tomamos las medidas del lugar, lo que pasó en Pedernales se va a repetir y será con consecuencias lamentables. Muchas gracias. Bueno, señores, ustedes ya vieron una de las motivaciones de que nosotros estemos hoy aquí, una vez más, hablando con ustedes. Juan Miguel, ustedes saben que es un especialista en cuestiones judiciales. Está aquí hoy, gracias a Dios. Y los dos, sin saberlo uno del otro, vinimos a traerle ese programa y hablar de eso. Aquí les dejo a ustedes a Juan Miguel, que sabe mucho más que yo de todo esto. Gracias, Armando. Bueno, yo creo que las palabras que pronunciara en el Congreso Nacional, eso fue en los salones del Senado de la República, el senador por la provincia de Pedernales, una provincia fronteriza en donde precisamente acontecieron esos hechos. No le hace falta una coma, ni le sobra una coma. Hay que felicitar, ante todo, el comité desea felicitar a este senador fronterizo, que brevemente en una presentación de pocos minutos en el Senado, en el Congreso, dio una panorámica de lo que está pasando. El país conoce lo que ha ocurrido, son repetitivos los hechos, acontecen con una regularidad pasmosa, hechos delictivos cometidos en estas zonas en donde la presencia de extranjeros, la mayoría de los cuales, prácticamente todos, en condición migratoria irregular, es decir, extranjeros ilegales, que cometen cualquier clase de tropelías. Ahí es un ejercicio de resistencia, tener una explotación agropecuaria. El ganado se los roban, el abigeato es la regla. Los cultivos son también arrasados por el robo. Y entonces este desorden migratorio propiciado por el gobierno, porque no hay a quien más echarle la culpa, el responsable de lo que está pasando es el gobierno dominicano, que ha diseñado el más torpe de los programas de manejo migratorio, inutilizando la ley migratoria y ejerciendo una política de atracción a esa migración que se ha vuelto masiva. Entonces, ese problema de una frontera inhóspita, prácticamente virtual, como dice el senador, se ha agravado con esta política que ha traído, con el plan de regularización, a esta población. Y se han multiplicado, porque si de por sí la situación de convivencia en todos los países que hacen frontera siempre plantea desafíos cuando hay grandes disparidades en el desarrollo humano, pero también en el tema cultural, porque es que República Dominicana y Haití no tienen nada en común, cero. En lo cultural, lo espiritual, no tienen nada en común. Esos desafíos de la convivencia que genera roces, cuando hay disparidades de tipo económico y un Estado fallido sin autoridad de aquel lado, genera todo este tipo de cosas, lo que llaman la balcanización, que terminan produciendo incidentes. ¿Por qué? Principalmente cuando una población recibe las consecuencias de ese descontrol, robos, violaciones, asesinatos, de individuos que no tienen ni siquiera documentación, y como no hay control ni de entrada ni de salida, esa gente sencillamente coge para su país. En su país no hay instituciones. Y es un país, además, que tiene un problema de debilidad secular en sus instituciones, que cuando todas las falencias de ese Estado fallido les son reclamadas, entonces ellos dicen que la culpa es del mundo. Siempre le están echando la culpa.
y que ellos son así porque son, y que si tú se lo señalas porque son pobres y negros. Entonces, lo derivan hacia el tema del racismo. Y el ejercicio de la soberanía es un ejercicio de racismo. Y la reacción natural de una población hartada ya porque es harta que está, de ser robada, violada, agredida en general. Cuando se producen ya esas reacciones, que lo que han hecho en Pedernales es asumir el papel de migración, porque ¿qué le dijeron a los ilegales? Sálganse de aquí. Es decir, tuvo la política migratoria del Estado Dominicano que asumirla a la población. Entonces, ¿para qué está el gobierno? Para crear esa situación. El país conoce muy bien, nosotros los dominicanos sabemos lo que está pasando, pero atención, el programa no está para insistir en lo mismo, tenemos todos los recortes de periódico aquí, esa no es la función de nosotros, sino no insistir en lo que ya sabemos, sino en agregar otras cosas más. Atención. Uno, aunque hay un tratado de extradición multilateral significa que son muchos países que lo firman, del cual son signatarios tanto la República Dominicana como Haití. Es una convención que es del año 33 en Uruguay, que establece la obligación de los estados de extraditar cumpliendo con los requisitos que están ahí. No puede ser de crímenes políticos, hay una cantidad que no puede estar condenado, que no ni cumpliendo condena en el otro estado por el mismo hecho para que no se le juzgue 2 veces, etcétera. Así, cumpliendo con esos requisitos establecidos, pues todos los estados suscribientes están obligados a extraditar por razones de tipo judicial. Y ese convenio que suscribió Haití y la República Dominicana junto a otros muchos países siempre está en ejecución, de manera que Haití ha reclamado extradición a la República Dominicana y el Estado Dominicano se los ha mandado. Es decir, para los fines, eso siempre se ha actuado, siempre. No hay un tratado específico de eso bilateral, pero tampoco hace falta porque ya hay uno multilateral que los obliga a ellos, nos obliga a nosotros, y la costumbre internacional hasta ahora la República Dominicana la ha respetado. Cuando nos han pedido autoridades haitianas, nosotros hemos extraditado hacia allá. Pero ahora, miren con lo que salta el canciller haitiano. Esto salió en un solo periódico, a ver, lo tengo por aquí, señalando que bueno, que no hay que extraditar porque se trata de... Míralo aquí. Esto salió solamente en el Nuevo Diario. Enfócame aquí, Teo, por favor. Mira. Este es el titular, pequeñito. Haití recuerda, no existe el tratado de extradición con República Dominicana tras homicidio. Entonces, eso que es apenas una pista, volvamos aquí al estudio. Yo les invito a ustedes a que busquen en el internet la edición del periódico Le Nouvelliste del día de hoy, prácticamente en su totalidad, es sobre el tema de Pedernales. La línea editorial del medio, tal y como señalaba el senador, era el de que se pasase por alto, Jesús Layase, del hecho particular que había generado la reacción ya sobrepasada de indignación por tantas cosas que han venido aconteciendo, otros homicidios anteriores, robos, atracos. No se mencionan los muertos dominicanos porque resulta ahora que la única cosa mala que hay es la reacción de la población, pero toda la sangre, toda la violencia, todas las víctimas dominicanas no cuentan. No cuentan. Para el novelista eso ni se menciona. Obviamente, ante la televidencia de la situación, incluso llegó a insinuar ese medio que se había tratado de un invento de parte de los dominicanos para generar la xenofobia y la expulsión y la violación de derechos humanos. Eso es lo que se está vendiendo en Haití y se está vendiendo hacia afuera. Le vamos a traer unas imágenes brevemente. Entonces, atención, le pedí también al control que me ubicaran el editorial del periódico El Novelista. Por favor, pónganmelo en pantalla. Está en francés, pero sus 2 últimos párrafos me voy a tomar la libertad de leer la traducción. Mire, ese es el editorial. Se llama la FA de Haití, es las Fuerzas Armadas de Haití, la República Dominicana y nosotros. La reflexión del editorialista, es el periódico El Novelista. Saben que Haití acaba de nuevo reinstalar Fuerzas Armadas. Con la oficialidad que sirvió
a los militares, la última camada de militares, que fueron los militares golpistas, que fueron, atención, entrenados por la CIA, o sea, esos son oficiales entrenados por los norteamericanos, y se están armando. Entonces la reflexión del periódico Le Nouvelliste, sus dos últimos párrafos los voy a leer, pero dejen la imagen ahí, porque ese es el periódico, eso lo pueden buscar en internet. Dice: un ejército para monitorear nuestras fronteras. La Policía Nacional Haitiana acaba de lanzar la Policía Nacional de Fronteras de Haití, Polifront, un ejército para construir caminos. La caravana tiene como objetivo proporcionar al Departamento de Obras Públicas las ambiciones y los medios para hacerlo. Un ejército para la salud. Ese no es el papel de los militares en ningún país. Un ejército para defendernos cuando la República Dominicana nos asusta. Las Fuerzas Armadas de Haití nunca ha podido tranquilizarnos en ese asunto. Los Estados Unidos de América, mejores amigos de nuestras Fuerzas Armadas, en todas las categorías, recordaron recientemente a las autoridades haitianas que un ejército sin misión es un taller de demonios. Hoy más que ayer debemos tener esto en cuenta cuando las charreteras vuelvan a tomar alojamiento en el Champ de Marte, en el campo de Marte, que es el lugar donde está el ejército, la sede del ejército, desalojando al Ministerio de Cultura y Comunicación. Todo un símbolo. No. No hay que ser muy malicioso ni tampoco muy tremendista para entender cuál es el sentido que le está dando, la inteligencia haitiana al manejo de esta crisis. Ya hace unos días, un medio de comunicación se había hecho eco de las preocupaciones acerca de con quienes se estaba armando el nuevo ejército haitiano. Solamente a saber en el Listín Diario, este fue el titular, ayúdame aquí, Teo. Critican la selección de los altos mandos haitianos. Esos militares, se señala ahí, son gente que eran subalternos de Raúl Cedras y de ese triunvirato militar que quedó en Haití. El asunto es que todos estos oficiales jóvenes están ahí, porque no había militares, no había militares entrenados, hubo que echar mano de lo que tenían. Todo es gente que responde a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y aquí ya tenemos anunciado una embajadora. Yo no vine el viernes pasado, pero yo creo que tampoco hay que abundar demasiado porque el país escuchó con qué librito viene esa gente. No es aplicar a respetarnos que aquí apliquemos lo mismo que Trump está aplicando allá para su política migratoria. Hagan como yo digo y no como yo hago. Ya aquí, ya todos los haitianos son apátridas. Voy a pedir dos imágenes también, uno es de un medio muy importante, Radio Francia Internacional, es de la página de Radio Francia Internacional de internet, para que vean cómo es. No, ese es el Muslim, pueden dejar ese es el Muslim Post. El Muslim Post es un periódico virtual inglés, que aunque es musulmán, ya en Inglaterra hay tantos musulmanes, circula mucho. Y lo quise traer la imagen para que ustedes vean cómo es que se está enfocando en la prensa internacional. Habla de racismo. Y esto es Radio Francia Internacional. Dice, víctimas de racismo de cientos de haitianos que se han ido a la República Dominicana. Miren el pie de foto. El pie de foto son dos haitianos de la campañita esa que dice que todos los dominicanos son haitianos. Con dos niños, soy dominicano como tú. Esa es la campaña que financia la Belica y la cosa y el reconocido, que financia la USAID. Sí. El gobierno norteamericano financia eso. Cuando usted lee el cuerpo de la información que maneja Radio Francia Internacional, que es la agencia noticiosa que está destacada aquí y en Haití, y que tiene una emisora radial que muy escuchada, tiene de hecho una frecuencia en el espectro dominicano. El tratamiento es de que aquí lo que se trata es de una campaña racista de limpieza étnica. Ahí no se menciona, muy marginalmente, lo que ha producido esta reacción popular espontánea. Es que es la gente que está harta.
Y pónganme el anterior, por favor, que es el del Muslim Post, para que ustedes vean que la palabra racismo también está. Es decir, y todos los cables internacionales, miren, dice racismo, 2 puntos, la República Dominicana no quiere sus haitianos. No lo quiere, nuestros haitianos. Y por supuesto la foto de niños, siempre niños. Porque es la manipulación. Es un tema de xenofobia, es un tema de violación de los derechos humanos. Entonces el gobierno haitiano se reúne. Al responsable del hecho lo envían a Puerto Príncipe. Esperemos, y como usted ve el novelista, usted se da cuenta de que ahora ellos asumen la defensa de ese criminal como si fuera un tema de soberanía de ellos. Y que el papel de las Fuerzas Armadas de ellos es que ellos no cojan miedo con nosotros. Ya le he leído párrafos del novelista. Las Fuerzas Armadas no están para la salud pública, no están para la educación, no están para hacer carretera pública. ¿Para qué están? Para no dejarse asustar de los americanos. Lo dice el editorial, lo dice. Búsquenle novelista, el editorial de hoy, y vea, para que ustedes entiendan cómo es que se está cocinando el tema ya. No van a extraditar a la persona. Están en eso. La excusa que da el premier, el canciller, ¿no? Han dicho que no lo van a extraditar. Dicen que ahora no hay un tratado bilateral. Y en la convención de Uruguay, del 33. Ya nadie se acuerda de eso. No, pero que ellos la han ejecutado aquí cuando nos han pedido extradición. Entonces ahora eso no cuenta. Mientras tanto, la calma ha retornado, pero es una calma muy tensa. Y que no va a durar. No va a durar porque es que la gente decidió esperar que el derecho se impusiera, que el gobierno haitiano entregue ese delincuente, esos asesinos y ladrones que mataron a una familia dominicana, una pareja dominicana, de gente muy apreciada en la comunidad. La gente está esperando eso. El gobierno está para defender a sus ciudadanos y está para cumplir la ley. Tuvieron los ciudadanos que salir a la calle a hacer el papel que migración no hace. Esa es la realidad. Y los pueblos, cuando este tipo de situaciones acontece y las autoridades dejan de ser legítimas, porque se colocan de espalda al cumplimiento de sus obligaciones. Estamos hablando de las propias autoridades creando una situación e incumpliendo sus obligaciones. Porque todo este desastre es por la actitud dominicana y de malos dominicanos. Armando, yo he escuchado en medios de comunicación televisivo cosas que lo que me dan es asco. De periodistas, sí, para ellos lo importante es la reacción. Lo condenable es que el pueblo de Pedernal, indignado, ya les dijo, salgan, que no pasó nada, no le dieron un palo a nadie, ni pasó nada más de ahí. Le dijeron salgan. Y ellos salieron. No pasó más nada de ahí. Todavía. No, todavía. pero va a pasar. Pero va a pasar. Y el responsable de lo que acontezca es el gobierno. Ahora, ¿quiere el gobierno eso? Nosotros hemos dicho aquí, tenemos muchas preocupaciones porque esa importación de gente, regularizado y no regularizado, es una política gubernamental. Y los hospitales son de ellos, y las escuelas son de ellos, los espacios de trabajo son de ellos. Y ahora hay que documentarlo, porque entonces resulta que no tienen otro papel. En San Francisco de Macorís pasó algo, en el día de ayer. La jueza se reservó el fallo, un recurso de amparo. El síndico de San Francisco de Macorís desalojó una enorme cantidad de ocupaciones ilegales de terrenos por extranjeros de nacionalidad haitiana que estaban ahí sin ningún permiso violento. Estaba rabalizando todo eso para satisfacción de los municipios de San Francisco de Macorís. Pero al hombre lo demandaron. Un paquete de haitianos, una parte de los cuales tienen carnet de regularización, pero que nunca se verificó si esos carnets le corresponden o no lo corresponden, porque no hay control de verificación de nada. Eso no es. Y una cantidad de gente que no tienen papeles de ninguna clase, unos nombres ahí que no se sabe ni quiénes son. Bueno, pues a él lo demandaron y le pidieron al juez de amparo en San Francisco de Macorís que le ordene a la Dirección General de Migración a toda esa gente regularizarla y que condenen al síndico a 50 millones de pesos, que es un recurso de amparo no es para eso, más una 30 de qué sé yo cuántos mil diarios. Nosotros, el comité hubiera deseado que se aplazara para nosotros arrimar el hombro en la defensa de este síndico, que cuenta con todo nuestro apoyo, bien hecho.
La jueza se reservó el fallo, se conoció el fondo. Yo no me quisiera imaginar que un juez de amparo cree el precedente de que aquí los municipios pierdan el control de los espacios públicos. Porque si se pierde el control y si es inútil, si se establece el precedente de que las alcaldías no pueden hacer nada, que aquí pueden montarte un tarantín, un villorrio cualquiera, en terreno privado, en terreno municipal, en terreno del Estado. O en el parque del pueblo. O en el parque del pueblo. Sí. Y que resulta que si usted como autoridad municipal, de acuerdo a la ley, usted desaloja a esa gente, resulta que usted lo van a demandar y le van a ordenar para colmo. Que los legalice de todas maneras, aunque esa gente esté ahí violando la ley. Entonces este país habría que cerrarlo. Yo tengo confianza en que el tribunal apoderado fallará declarando inadmisible esa barbaridad, porque también pidieron daños y perjuicios en un amparo, una cosa que yo no entiendo. Y yo quisiera saber si hay un derecho fundamental a la ilegalidad migratoria, si existe un derecho fundamental a violentar las leyes municipales, si hay un derecho fundamental a desconocer las competencias de las instituciones públicas. Sí, porque si el derecho fundamental es a yo hacer lo que me da mi gana en un país extranjero, y un juez me acepta eso, entonces el que hay que agarrar y colgarlo no sé por qué parte del cuerpo. Por esa parte. Porque la verdad que ese sería el colmo del desmadre. No creemos que nadie en el tren judicial caiga en ese extremo, porque ya sería el colmo de los colmos. Aquí tenemos ministro de Educación que dicen que las escuelas, no importa, entren. Ministro de Salud que digan, sí, vengan a parir. Ministro de Interior, vengan que nosotros le damos papeles. Ministro de Trabajo, no, aquí no hay que respetar el Código de Trabajo, denle para allá. Ministro de Defensa que dice, sí, vamos a mandar más soldados. Y mirando por otro lado y con el bolsillo abierto. Porque es así. Así que tenemos el país. Nada más falta ahora un juez. Digo, para que terminemos de perder esto. No creemos que se llegue a ese extremo. Lo decimos como aviso. Como aviso. Como aviso. Y nos hubiera encantado que un grupo de abogados del comité, estábamos dispuestos a ir, pero nos llegó de hecho el día antes en la tarde el acto de demanda. Apenas pudimos conversar con el consultor jurídico, pero en el comité somos todos gente que no es una ONG que deje dinero. Eso es así. Tenemos que sacar... Y recibimos dinero de nadie. Entonces nosotros no podemos tampoco hacer las cosas así. Bueno, yo tengo obligaciones con mis clientes. Yo no tengo una iguala del Estado, de ninguna parte del Estado. Ni me patrocina ningún empresario. Entonces, obviamente no pudimos porque teníamos compromiso, apenas lo supimos la tarde antes. Cuando la vimos, nos escandalizamos, logramos conversar con el consultor jurídico. Y bueno, él nos explicó la situación. Bueno, no me parece a mí que un juez en su sanidad mental sea capaz de hacerle caso a eso. Eso ni siquiera tiene sustento jurídico y es improcedente. Con satisfacción vimos una fotografía también, una nutrida barra de defensa de abogados que fueron, arrimaron el hombro y que tenemos entendido que la población de San Francisco de Macorís apoya a su síndico de la ciudad. Tenemos entendido que 2.000 personas fueron y rodearon los tribunales y demás para... Lo cual está muy bien. Ver qué es lo que iba a pasar ahí. Entonces al gobierno dominicano ya ve la campaña que hay. La población debe de actuar con comedimiento, porque nosotros no podemos tampoco dar la mejor de las excusas, porque eso es lo que se anda buscando. Pero en modo alguno que le quepa la menor duda de que este pueblo tampoco está pintado en la pared. Pues uno respeta las leyes, mientras las leyes sirvan para algo. Pero el momento en que las leyes no sirven para nada y la autoridad tampoco funciona, ese tipo de cosas acontecen. Entonces la culpa no es de la población ni del pueblo dominicano, la culpa es de esas autoridades que están obligadas a dar una respuesta. La actitud de la Cancillería debe ser enfrentar esa posición irresponsable del canciller haitiano. A ese haitiano que es el principal sospechoso, que ya está detenido, que lo detuvieron con el motor robado a la pareja asesinada, tratando de venderlo. Y que activen la localización de los otros dos. Que no pase como con el Jeffrey. Ustedes se recuerdan de la niña Cielo Sena, ¿verdad? Lo estamos buscando todavía. No aparece.
Entonces, la niña que se quedó sin su brazo. sin su brazo, le cortaron los 2 brazos, la mutilaron. No aparece. Y todos esos periodistas no mencionaron una sola vez a esa pobre muchachita. Porque el dolor y las heridas de ella no cuentan. Ahora, la reacción de los ultranacionalistas, sí, eso es lo condenable. ¿Qué por racistas que son? Eso es la barbarie y la xenofobia. Entonces, de eso es que se trata. El comité hoy quiere agregar ese detalle de información, adicional a lo que ustedes están viendo, y esa perspectiva. Hay un ejército que está siendo juchado de aquel lado para que asuma una actitud de beligerancia, de hacerle frente. Y lo que más le gusta a la industria armamentística mundial es crear pequeñas guerras. ¿Sabías eso, verdad? Oh, pero claro, de eso que viven. De eso es que viven. Y esa es la excusa perfecta para intervenir este país. Eso es así. Están las fichas colocadas a ella. Ustedes ven cuál es la campaña internacional. La campaña internacional es que República Dominicana está deportando xenofobia, limpieza étnica. Eso nos pintan primero como que aquí hay una especie de Kosovo. El ejército allá le dice, bueno, pero que los pobres están tan desarmados, entonces tú empiezas a meterle unos cuantos préstamos, alguien hace gran negocio, y tú creas una situación, entonces inmediatamente el Consejo de Seguridad se convoca, te dan una resolución y ya tú tienes la isla intervenida. Eso es así. Y muerto ese abejón. Y para el que crea que eso es muy difícil, piensen lo que ha pasado en otros países. Como pasó aquí en el año 65. Una simple llamada, una cartica de un coronel, apellido Benoit. Están violando monjas en el 65. Y las vidas y propiedades de los norteamericanos están en peligro. Ya, 42,000 marines. Un coronel. Sí. Y ya. Yo recuerdo, porque yo soy suficientemente viejo para recordar todo eso. O sea, ese Y tipo de haber cosas, intervenido claro. todo eso. Y se solucionan los 2 problemas. También recuerdo cuando vinieron personeros del Entonces a los dominicanos serenidad, cero expresión de odio, la gente no debe poner expresiones de odio ni de racismo, pero República Dominicana tiene que estar consciente de que sus autoridades son las principales responsables de lo que está pasando. Y quiero recordar que en una reunión que tuvimos un grupo de nacionalistas con parte del gobierno de Israel, el canciller de la época nos dijo que aquí nadie iba a hacer nada, ni se iba hasta que el asunto dominico-haitiano hiciera crisis, que tenía que llegar un momento en que hiciera crisis para que nos pusieran caso. Yo creo que el tiempo está llegando. Veremos a ver si ese señor canciller tiene o no razón. Se acabó el programa, ¿no? Señores, buen fin de semana. El lunes doña Consuelo Despradel estará con todos ustedes. Gracias por su sintonía. Y el viernes que viene estaremos nosotros. Así es. Hasta entonces.